¿Quiénes pertenecen a la Iglesia? San Pablo compara la Iglesia, cuerpo de Cristo, con el cuerpo humano, que es uno solo con miembros diferentes. En el cuerpo de la Iglesia la cabeza es Jesucristo y los miembros los cristianos, los de la tierra, los del purgatorio y los del cielo. Esta realidad singular de la Iglesia se conoce como cuerpo místico de Cristo. Si consideramos los miembros que están en la tierra, son diferentes según su posición en la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, pero esas diferencias se articulan en la gran familia de los hijos de Dios, donde todos colaboran como en una familia para llevar a cabo la misión que Cristo confió a sus apóstoles, predicar el Evangelio, con la particular observancia de los mandamientos, y comunicar la vida sobrenatural a las almas mediante los sacramentos, lo que posibilita a todos la salvación en Cristo Jesús. La misión que han de llevar a cabo los cristianos tiene formas distintas según la función que cada uno desempeña en la Iglesia, pero todos tienen su responsabilidad. La Iglesia está gobernada por el Papa y los obispos. Pedro, con los apóstoles, gobernaron la Iglesia y transmitieron sus poderes a los sucesores. El Papa y los obispos constituyen la jerarquía que gobierna el pueblo de Dios, asistida por los presbíteros y diáconos, a la que hemos de amar y obedecer. La misión que ha recibido consiste en enseñar la doctrina de Jesucristo, predicando el Evangelio, santificar mediante la administración de los sacramentos, medios de la gracia, gobernar dictando leyes que obligan en conciencia, juzgando y castigando si fuera preciso. El Papa. El romano pontífice es el sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra y cabeza visible de toda la Iglesia, con jurisdicción suprema sobre todos y cada uno de los pastores y fieles. Además, por voluntad divina, el Papa es infalible y no puede equivocarse cuando define doctrinas de fe y de moral como maestro supremo de toda la Iglesia. Los obispos. Por institución divina, los obispos son sucesores de los apóstoles, que en unión con el Papa apacientan el pueblo de Dios como maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y rectores de la grey que se les encomienda, de ordinario una pequeña porción de la Iglesia denominada diócesis. En lo tocante al magisterio de los obispos, aunque cada uno no goza de la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, dan a conocer infaliblemente la doctrina de Cristo cuando, aun dispersos por el mundo, guardan la comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, y al enseñar auténticamente las cosas de fe y costumbres, coinciden en que una doctrina debe ser definitivamente mantenida. Los presbíteros o sacerdotes de segundo orden y los diáconos. Los presbíteros o sacerdotes de segundo orden son los ministros de Cristo que, bajo la autoridad del obispo, cooperan con él en la predicación del Evangelio, en la santificación de los fieles y en la dirección del pueblo cristiano en orden a la salvación, sobre todo mediante los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Los diáconos han recibido el grado inferior del sacramento del orden, pero no son sacerdotes ni pueden ejercer las funciones específicamente sacerdotales. Se ordenan para el servicio del pueblo de Dios en unión con el obispo y su presbiterio en el ministerio de la liturgia, de la predicación y de la caridad. Los laicos o seglares. La porción más numerosa del pueblo de Dios la forman los laicos o seglares. Los laicos son los fieles cristianos, excepto clérigos y religiosos, que, incorporados a Cristo por el bautismo, forman el pueblo de Dios y participan a su modo de la función sacerdotal, profética y regia de Cristo, ejerciendo en la Iglesia y en el mundo, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano. Deben ser testigos de Cristo en todos los lugares donde vivan y están llamados a ser santos como los demás miembros de la Iglesia. Los religiosos.
Los religiosos son los fieles que viven apartados del siglo para profesar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, con lo que proporcionan un admirable testimonio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. De esta manera contribuyen al bien de toda la Iglesia y a la realización de su misión salvadora. Propósitos de vida cristiana. Medita en el encargo de Cristo que dejó a todos los cristianos la responsabilidad de que se cumpla la misión de la Iglesia y saca consecuencias. Reza con frecuencia por el Papa y los obispos, sobre todo por el obispo de la propia diócesis. Lo puedes hacer de modo especial en la Santa Misa.